70 fotografías históricas que tienes que ver. La primera selfie de la historia. La revista Time Machine asegura que esta fotografía de la duquesa Anastasia de Rusia es la primera selfie conocida. Ella misma la tomó frente al espejo en 1913 con una cámara Kodak Brownie. 5 años después, todos los miembros de la familia y sus sirvientes fueron brutalmente asesinados. Un hombre prueba un casco de fútbol americano en 1912. A pesar de ser el deporte rey para los estadounidenses, el uso del casco no se hizo obligatorio hasta los años 40. El 47º presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, practicando dicho deporte con la camiseta número 30 en 1960. Amor libre y drogas a $1 en el Summer of Love de 1967, San Francisco. Esta máscara fue creada en 1928 para proteger el rostro de los rayos solares y de los productos químicos que se utilizaban entonces para mantener limpias las aguas de las piscinas. 650 soldados americanos rindiendo homenaje a los más de 8 millones de animales que murieron durante la Primera Guerra Mundial en 1918. Una de las primeras versiones de Vivendum, el famoso muñeco de Michelin, diseñado a imagen y semejanza de André Michelin, fundador de la compañía, regordete y siempre con un puro en la boca. La escalofriante mirada de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. Retratado para la revista Life, curiosamente por un fotógrafo judío en 1933. El 20 de abril de 1972, el astronauta estadounidense Charles Duke se convirtió en uno de los 12 seres humanos que han pisado la Luna. La noche antes del despegue del Apolo 16, Duke les preguntó a sus hijos: ¿queréis venir todos a la Luna conmigo? Podemos coger una foto de la familia y así viajamos todos allí. Y así lo hizo. Clase de educación sexual en una escuela exclusiva para mujeres, 1929. Esta terrible imagen se tomó tras un incendio en Londres, pero no es lo que parece. Se trata de los restos de figuras dañadas por el fuego que asoló el Museo de Cera Madame Tussauds en 1930. Annette Kellerman, la madre de la natación sincronizada. Fue la primera mujer que lució un traje de baño completo y comercializó con éxito su propia línea de ropa. El payaso original Ronald McDonald en 1936. Su nariz era un vaso y su sombrero una caja de comida. Actualmente la cadena de comida rápida vende 75 hamburguesas por segundo. Este extraño aparato fue usado durante la moda del cabello con permanente desde 1920 hasta 1930. Este es Walter Yeo, marinero inglés que luchó por Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y una de las primeras personas en someterse a una operación de cirugía plástica y trasplante de piel en 1917. Brooklyn Supreme, el caballo más grande del mundo en 1928. Medía casi 2 metros y pesaba 1.500 kilos. En la actualidad, el caballo más grande registrado es Big Joe. Mide 2 metros 10 y al nacer pesaba ya 100 kilos. Hollywood Sing, el famoso letrero de 100 metros de ancho, se colocó en el Monte Lee en 1923 como parte de una campaña publicitaria. Originalmente, en él podía leerse Hollywoodland. Actualmente tiene 4 letras menos, rezando Hollywood. Los modelos originales elegidos por el artista Grant Wood para su obra American Gothic en 1930. Representan a un granjero y su esposa frente a una casa de estilo gótico rural. Pero en realidad los modelos eran un dentista y su hija. El agente Bill Norton de la Policía de Parques de Estados Unidos comprueba la longitud de los trajes de baño en 1922. En Washington, la distancia máxima permitida entre el bañador y la rodilla era de 6 pulgadas. El boxeador Gus Waldorf combatiendo contra un oso en marzo de 1949. Así se pesaban los bebés en Escocia en 1959. Prisioneros judíos tras ser liberados de uno de los trenes de la muerte nazis en 1945.
Ilustradores de la factoría Disney tomando apuntes de un ciervo para la película Bambi en 1940. Hiro Onoda, el oficial del ejército imperial de Japón que luchó en la Segunda Guerra Mundial y no se rindió hasta 1974, casi 30 años después de acabar la guerra. El original autobús escolar que transportaba a los niños de Maine, Estados Unidos, en 1930. Juan Carlos I de España y Constantino II de Grecia practicando artes marciales en 1966. Fumadero de opio francés en 1918. Un hombre trata de encontrar trabajo en 1930. Tras el crack del 29, millones de estadounidenses incapaces de encontrar trabajos locales se echaron a las carreteras y viajaban de un lugar a otro con la esperanza de ganar algo de dinero. Niños refugiados de los bombardeos de la Guerra Civil Española en una estación de metro del barrio de Argüelles. 1967. Los organizadores del Maratón de Boston intentando impedir a Kathrine Schweitzer competir. Ella consiguió ser la primera mujer en terminar la carrera. La imagen más famosa e irreverente del físico alemán Albert Einstein. Fue tomada tras salir del Club Princeton, donde el padre de la teoría de la relatividad celebró sus 72 cumpleaños. Dos campesinos rusos disfrutan asombrados de la energía eléctrica por primera vez en su hogar, 1920. Rara fotografía de los Beatles en 1960, cuando el grupo estaba formado por 5 componentes: Pete Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Stuart Sutcliffe. Servicio de biblioteca móvil en Londres, en 1930. Este miliciano fue fotografiado por Frank Cappa en el preciso instante en que recibe un impacto de bala mortal durante la Guerra Civil Española. Elga, hija de Magda y Harald Goebbels, con Blondie, el perro de Adolf Hitler. Los niños Goebbels, 5 niñas y un niño, fueron asesinados por sus padres el 1 de mayo de 1945, el mismo día en que ambos se suicidaron. La actriz italiana Marisa Alasio, frente a un grupo de seminaristas que la observan atónitos. Roma, 1955. Así quedó la fábrica de Jaguar tras el terrible incendio de 1957. La evolución del traje femenino de baño de 1875 a 1927. Fotografía tomada la primera mañana tras el cambio de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha en Suecia, 1967. Bill Gates y Steve Jobs en una sesión fotográfica para la revista Fortune en 1981, cuando aún mantenían una buena relación. Una profesora de la Liga Nacional Socialista de Maestros impartiendo sus clases de educación racial para chicas alemanas, en 1943. Las tumbas de una mujer católica y su marido protestante en Holanda, 1888. Así era trabajar en el mantenimiento de la Torre Eiffel en 1932. Se venden 4 niños. Preguntad dentro. Un matrimonio desesperado, sin trabajo ni dinero, pone a la venta a sus hijos en Chicago, 1948. Número acrobático en lo alto del Empire State Building, 1934. Dorothy Counts, la mujer negra que entró en 1956 en una escuela exclusivamente de blancos en Estados Unidos, mientras sus compañeros se burlan de ella por su color de piel. El cielo de Nagasaki 20 minutos después de la explosión de la bomba atómica, 1945. Elvis Presley en el ejército en 1958. En el momento más álgido de su carrera fue obligado a realizar el servicio militar. Reacción de los soldados alemanes a las filmaciones de los campos de concentración, 1945. Ciudadanos subidos a escaleras y farolas para saludar a sus familiares y amigos separados por el muro de Berlín, en 1962.
el desastroso accidente del dirigible Hindenburg el 6 de mayo de 1937. Milagrosamente, solo murieron 35 de los 97 pasajeros que viajaban a bordo. Bianca Passarge, una joven de Hamburgo, soñó con una performance en la que bailaba sobre botellas de vino con la agilidad de un gato. Aquí podemos verla convirtiendo su sueño en realidad en 1958. Un grupo de turistas en Las Vegas observando una prueba nuclear en 1953. Imagen del rodaje de la película La tentación vive arriba durante la grabación de la mítica escena de Marilyn Monroe con la falda levantada por la ventilación del metro. 1955. En 1922 se patentó una jaula que se instalaba en las ventanas de los hogares de Estados Unidos para que los bebés estuviesen al aire libre. Harry Griffin, The Strongman, en 1914, levantando un barril de cerveza con 2 bomberos de Los Ángeles subidos encima y soportando todo el peso únicamente con sus rodillas y sus dientes. Extravagancias de una diva. Audrey Hepburn de compras con su cervatillo en Beverly Hills en 1958. Monjas polacas posan con sus hijos en brazos, fruto de las repetidas violaciones que sufrieron por parte del ejército soviético tras la caída de la Alemania nazi. Drew Barrymore encendiendo un cigarrillo a Stephen King en 1984. Bob Marley a los 20 años en el día de su boda con Rita Marley, 1966. El piloto de pruebas George Earth eyectándose segundos antes de estrellarse en 1962. Proceso de construcción de la Estatua de la Libertad. París, 1884. Un único hombre rechazando hacer el saludo nazi. 1936. Hillary Clinton jugando con su Game Boy durante un viaje en el Air Force One. 1993. El genio croata Nikola Tesla sentado en su laboratorio mientras hace pruebas de su invento, la bobina de Tesla. Maud Wagner, la primera tatuadora femenina conocida de los Estados Unidos, 1907. 1950. Mujeres afganas en una tienda de discos, antes de que los talibanes tomaran el poder. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, junto a su colega Carl Jung, después de tomar una sauna en 1907. El comedor principal del Titanic antes del hundimiento en 1912. Drew Barrymore entregándole un regalo a la princesa Diana de Gales en el estreno de E.T. en Londres. Steven Spielberg observa la escena en un segundo plano. En 1886, la Estatua de la Libertad llega a Nueva York y comienzan las labores de montaje. Los clientes de una tienda de discos en Londres escuchan las novedades musicales en cabinas de sonido a prueba de ruido, 1955. Hombres vaciando barriles en la calle. En 1920 se instauraba la ley seca en Estados Unidos, que prohibió el consumo de alcohol hasta 1933. Estudiantes de la Universidad de Princeton después de una pelea con bolas de nieve en 1893. Steven Spielberg bromeando durante un rodaje de Tiburón en 1975. Martin Luther King Jr. junto a su hijo quitando una cruz quemada de su jardín. Atlanta, 1960. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso me he animado a comenzar esta serie de vídeos para recopilar fotografías antiguas. Detrás de cada una de ellas hay grandes historias y en el futuro nos detendremos a comentar alguna de ellas en profundidad. Espero que hayáis disfrutado viéndolas tanto como yo he disfrutado recopilándolas. Hay algo mágico en las fotografías históricas. Quizás sea por su naturalidad, sin retoques ni filtros, o por la ausencia de colores que nos permite deleitarnos con la esencia de la imagen, qué sé yo. En cualquier caso, seguiré publicando este tipo de recopilatorios si veo a través de los comentarios que os ha gustado esta iniciativa. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!